En la jornada del día de ayer habíamos visto lo relacionado a objeciones y excusas, ¿sí? Dijimos que la objeción es un reflejo natural en la defensa del cliente, es decir, que se consideran como objeción todas las barreras, obstáculos o trabas que los clientes pueden colocar en nuestro camino a la hora de realizar la venta. ¿Está bien? Es decir, en ese proceso de venta, ellos pueden presentar algunas objeciones o excusas básicamente para no adquirir el producto o el servicio que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, estas objeciones dijimos que podían ser contra nuestro producto, contra nuestra empresa e inclusive contra nosotros como vendedores. Habíamos dicho que era también muy importante que esas objeciones puedan ser identificadas por nosotros. Es decir, que nosotros identifiquemos cuando el cliente realiza una demanda, un gesto o quizás tiene un silencio prolongado o podría ser también por alguna comunicación no verbal, gestual dentro de las acciones que llevan a ese proceso de ventas. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a mirar al cliente a la hora de hablar y también poder identificar si él se siente incómodo, si no se siente, si quizás se encuentra bien o quizás se encuentra mal, si vemos que algo de lo que dijimos no concuerda con lo que el cliente piensa, entonces debemos identificar a través de los gestos y ademanes que él realiza. También dijimos que vender es hacer comprar y esto es muy importante porque nosotros como vendedores debemos tener el arte de la persuasión que habíamos conversado ya en clases anteriores también, ¿sí? Y habíamos dicho que si no existe esa persuasión, entonces no existe venta, ¿sí? Y que era muy importante que nosotros tengamos objeciones, que tengamos excusas por parte del cliente para que nosotros podamos mejorar como vendedores y también podamos necesariamente modificar nuestros patrones de técnicas de ventas o nuestro actuar diario a fin de que el cliente se sienta quizás más conforme y a gusto a la hora de llegar junto a nosotros. Entonces, habíamos dicho que las objeciones podían clasificarse en sinceras, falsas y ocultas. Habíamos dicho que las sinceras eran las que emanaban cuando el cliente no creía o no veía la necesidad de un producto o servicio que nosotros le estábamos ofreciendo. Las falsas eran las objeciones que tenían su origen en el cliente con un afán de una crítica viciosa y que en ocasiones podría llegar incluso a la impertinencia. Es decir, ya el cliente criticaba quizás nuestra forma de vender, nuestra empresa o incluso a nosotros mismos. Y las objeciones ocultas son un tipo de objeción que tiene una parte sincera en decir que el cliente quizás no necesita el producto y una parte falsa que quizás es lo criterioso o en este caso la crítica que el comprador nos genera a nosotros como vendedores. Entonces es sumamente importante reconocer, recalco, las objeciones que presenta el cliente y tratar de salir siempre airosos de esas objeciones. Entonces, para ello habíamos analizado también en la jornada de ayer qué características debía tenerse en cuenta a la hora de tratar con las objeciones del cliente. Primeramente, habíamos dicho que la escucha activa era el pilar del tratamiento de las objeciones. Es decir, que yo debo escuchar con atención lo que dice el cliente, ¿sí? Y con mucho interés y siempre era importante dejar hablar al cliente a fin de que éste también pueda expresar lo que siente y piensa. También era importante no discutir, ¿sí? Con la persona y quizás es importante que nosotros no utilicemos las frases como de ninguna manera, usted se equivoca. ¿Por qué? Porque estas frases pueden generar quizás un rechazo por parte del cliente. Entonces debemos tratar de actuar en frente a ellos con mucha determinación y autocontrol, ¿sí? Es importante también que respondamos las objeciones que nos presentan con mucho respeto, ¿sí? A fin de que también podamos considerar dentro de nuestra estructura
una opción o la opinión específica de ese cliente que llega a nosotros, ¿sí? Y no dejar reflexionar al cliente también es muy importante, que nosotros respondamos y actuemos a fin de que el cliente también no reflexione, porque eso determinará a que vengan mayores objeciones posteriormente. Entonces, es importante también utilizar algunas expresiones como su razonamiento me parece interesante, entiendo muy bien lo que usted dice y cosas como ella que hacen que la persona quizás también mantenga la calma. Otro punto tocado específicamente el día de ayer eran los relacionados a las actividades que favorecen a un buen clima laboral. Habíamos dicho que en un buen clima laboral necesariamente debía haber un respeto al prójimo, también deberíamos de dominar nuestras reacciones agresivas, también evitar pasar por encima de nuestro jefe inmediato, ¿sí? Siempre mantener la escalera o la estructura necesariamente del organigrama empresarial, es decir, mi jefe, mi superior inmediato y posteriormente ya el siguiente escalón, que hace que también nosotros demostremos la responsabilidad, la humildad y la honestidad dentro de nuestro lugar de trabajo. También tratar de conocer mejor a los miembros de nuestro grupo, así de este modo, al conocer su personalidad y el temperamento que también habíamos visto en la clase de ayer, es importante mencionar que esto nos ayuda a lidiar mejor con las personas, ¿sí? Evitar también tomar la responsabilidad atribuida a otros, es decir, que nosotros debemos ser responsables de nuestros actos y también dejar que las demás personas hagan lo que les corresponde. Entonces, buscar también las causas de las antipatías de las personas y evitar realizar quizás esas acciones que hacen que la persona se vuelva antipática. También es importante que manipulemos las actitudes comprensibles y afables también en las personas que nos rodean y tratar de definir siempre bien los vocablos que vamos a utilizar para que se eviten los malos entendidos. Y es importante ser modesto en cuanto a las discusiones que se puedan presentar dentro del lugar de trabajo. Era importante también mencionar las fallas que en ocasiones presentamos con los superiores, que sería la deslealtad hacia el jefe y podría ser también hacia la empresa. En este caso, la crítica destructiva a un superior siempre debemos realizar críticas constructivas, ¿sí? Nunca destructivas. También no defender a nuestra empresa o incluso al jefe en caso de que consideremos que una persona está quizás en algún error en sus expresiones hacia esa persona. También no respetar la autoridad o contradecir constantemente es una falla que en ocasiones se comete. También crearle situaciones situaciones en las cuales se presenten ciertos inconvenientes con los usuarios. Y este punto también es muy importante, que cuando nosotros vamos a derivar a alguna persona a nuestro superior, debemos informarle con anterioridad a fin de que él también, él o ella, dependiendo de si es jefe o jefa, pueda también estar preparado para quizás responder a las objeciones que presenta el cliente, ¿sí? También es importante no saltar los escalones, como ya mencioné anteriormente, o sea, respetar la estructura del organigrama, ¿sí? Cada uno de los pilares de ese organigrama. Y también es importante que nosotros informemos todo lo que vamos a realizar antes de realizarlo, ¿verdad? Entonces, no informar sobre actividades importantes o no recordarle quizás también puede ser una falla, ¿sí? Y también el guardar rencor hacia la persona. Aquí llega también una parte sumamente importante, que sería cuando usted escucha a la otra persona. En este caso, habíamos dicho que la escucha activa era el pilar fundamental de una buena atención al cliente y también esto les sirve a ustedes para lo amplio de la vida. ¿Por qué? Porque el saber escuchar genera muchos beneficios que quizás al no saber escuchar nosotros perdemos, ¿sí? Algunos detalles importantes o datos importantes en alguna conversación. Entonces, primeramente debemos dejar hablar a la persona, ¿sí? Ahí empieza la escucha activa. También tratar de colocarse en el lugar de la otra persona, es decir, la empatía en sí. Y también hacer preguntas es importante para una escucha activa. Si es que yo no comprendo, entonces debo preguntar. También es importante no ser impacientes,
También tratar de concentrarse en lo que nos está diciendo esa persona, es decir, escuchar con los 5 sentidos y no solamente escuchar, quizás tocar el teléfono o quizás comer o hacer diferentes tipos de cuestiones que no hacen a esa escucha activa. También es importante mirar la cara a la persona, ¿sí? Eh, y por sobre todo, véase en su cara el interés de oír. Es decir, que nosotros debemos expresar también en nuestro lenguaje no verbal que estamos oyendo lo que la persona nos dice, ¿sí? También controlar nuestro mal genio, ponernos o poner atención específicamente en la forma en la que está diciendo la persona algo y evitar también sacar conclusiones apresuradas dentro de la conversación. Habíamos visto también en la jornada de ayer lo referente al decálogo de atención al cliente. Habíamos dicho que el público es lo más importante en la empresa, que no es el público quien depende de nosotros, sino somos nosotros quienes dependemos de él. Y ahí salía el debate de la importancia que nosotros quizás tenemos dentro de la empresa con relación al cliente, ¿verdad? Porque no existe empresa sin cliente, ¿sí? O sea, la empresa sí se sirve o básicamente la empresa existe gracias al cliente, ¿sí? El público entonces no interfiere en nuestro trabajo. También el cliente nos favorece al elegir nuestro establecimiento. Y eso habíamos dicho que era en relación con la competencia también, ¿sí? El cliente no es un extraño en nuestro trabajo, sino es parte de él. Y era tan importante también esto de que básicamente nosotros identifiquemos al cliente como parte de nuestro trabajo, ¿sí? Así también el cliente nos manifiesta sus necesidades y nuestro trabajo es satisfacer. Siempre los productos o servicios deben estar orientados directamente al cliente. Merece también el trato más acorde y atento que podríamos darle al primer contacto y durante todo el proceso de venta. El público también es la corriente vital de esta y de todo tipo de empresas. Siempre nosotros dirigimos a ese público. También es importante mencionar que el público no es un número frío, sino que es un ser humano que también tiene una personalidad, ¿sí? Y que esa personalidad puede ser muy distinta a la nuestra. Y recordemos que también no es nuestro enemigo ni alguien con quien debemos pelear, sino el cliente es quien tiene la razón, ¿sí? Y habíamos visto también las relaciones amistosas con el cliente, la importancia de recordar su nombre, de que la primera impresión sea agradable, también que se destaque como empleado capaz y consciente, que nosotros demostremos ser respetuosos con nosotros mismos y también con los demás. Es importante también cuidar la apariencia, la actitud y la conducta, ¿sí? Porque esto genera la opinión pública sobre la empresa en general y no solamente sobre nosotros como vendedores. También es importante ser comprensivo con la persona que atiende. También es importante que discuta en primer lugar los asuntos que no presenten controversias. Es importante siempre tratar temas que no sean controversiales, como por ejemplo la política, la religión, la orientación sexual. En ocasiones son ciertos asuntos que son importantes mantener al margen a fin de que no pueda presentarse alguna controversia con la otra persona que desde luego puede pensar y sentir diferente a nosotros. También evitar contradecir, ¿sí? Y también que nos contradigan a nosotros, hablar siempre con respeto y evitar las críticas que no seamos merecedores de ellas. También habíamos tocado el punto de los tipos de clientes y de cómo tratarlos, ¿sí? Entonces, ya eso no incluí dentro o no incluyo dentro de este resumen. ¿Por qué? Porque tocaremos ya en la clase del día de hoy, por lo cual yo voy a desde luego también preparar un tutorial completo relacionado a los tipos de clientes y a la forma de la identificación de ellos y cómo tratarlos. Recuerden que es importante también conocer los tipos de personalidad y temperamentos que hacen al quehacer diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a servir no solamente en la vida profesional, sino también
en el aspecto personal. ¿Y por qué nos va a servir eso en el aspecto personal? Porque vamos a poder identificar con qué tipo de personas estamos conectados o entramos en contacto y cómo actuar en cada caso.